en algún momento tenemos la oportunidad de llevar este mensaje. Hemos tenido la oportunidad de transmitir esta palabra a otro corazón personalmente, telefónicamente, incluso digitalmente, tal vez, o por escrito. Tal vez usted ha evangelizado a alguien. Quiero hoy enfatizar, hermanos, en que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos ser llenos. Debemos mantener esa integridad, mantener ese deseo ferviente de corazón y querer siempre esta presencia en nuestras vidas. Querer siempre sentirnos con el amor, la emoción, la voluntad de buscar de Dios en todo tiempo. Vamos a hablar y vamos a usar una terminología tecnológica y pasarla al plano espiritual. Usted tiene, la mayoría usamos dispositivos celulares hoy en día, son muy necesarios, son muy eficientes en nuestras vidas, nos ayudan mucho, y usted tiene su batería, ¿cierto? Su dispositivo tiene su batería y la batería tiene algunos estados: llena, media, vacía, llena cargando, vacía cargando, ¿sí? Algunas desgastadas. Unas baterías son muy buenas, otras solo dan el día de uso. Quiero comenzar con esta. Esta está llena, ¿cierto? Es una batería llena. Vamos a mirar hoy todos los tipos de personas y de terminología tecnológica. La vamos a pasar a nuestras vidas espirituales. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Terminologías espirituales. Entonces, alguien lleno como una batería de un celular llena. Aleluya. Eso indica que te va a durar el día, 2 días, tal vez, depende del uso. Alguien lleno del poder del Espíritu Santo tiene la bendición, tiene la oportunidad de mantenerse firme, de estar trabajando al Señor, de estar edificado, de no fluctuar. Alguien que esté lleno tiene esa especial bendición en su vida. Vamos a leer en el libro que registra los Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 13. Voy a mostrar las 5 historias que nos muestran estos 5 tipos de llenura o de baterías, hablando en término espiritual en nuestras vidas. Hechos capítulo número 13. Vamos a mirar allí el versículo número 4 en adelante. Me llama la atención que Pablo venía de ser una persona que perseguía a la iglesia, y usted conoce la historia, y quisiera que usted no se desesperara en esta mañana, en este momento, porque vamos a tratar con toda la soltura, la dedicación, el tiempo y el esmero a este tema tan importante como lo es el Espíritu Santo. Aleluya. Así que Pablo estaba lleno, estaba edificado, había tenido una experiencia con Dios y dejó de maltratar a los cristianos y pasó de ser un perseguidor, un carcelario, una persona que sometía y reducía a los cristianos, a pasar a ser alguien que ganaba almas para el Señor, que edificaba iglesias, que llenaba, que exhortaba, incluso todas las cartas que exhortan a las iglesias escritas por él. Qué bendición, un hombre de Dios. Y dice allí capítulo 13 del libro de Hechos, verso 4: ellos entonces, enviados por el Espíritu, está hablando de Pablo y los que con él estaban, enviados por el Espíritu. Es que cuando alguien está con Cristo, lleno de Dios, cuando alguien está edificado, cuando alguien está totalmente cargado con Dios, Dios lo guía, Dios lo orienta, Dios le dice dónde tiene que estar, a dónde tiene que ir, qué tiene que hacer. Ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Escuche la historia. Llegaron a Salamina y allí anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Cuando alguien está lleno de Dios, cuando alguien está totalmente repleto, aleluya, gloria al Señor, se la pasa haciendo eso, se la pasa hablando de las cosas de Dios. Pero hoy la juventud a veces quiere estar hablando más de las redes sociales, del último estreno, del último videojuego,
de cosas que no están llenando o edificando la vida espiritual propia. Y este Pablo en este momento empieza a llegar a las sinagogas de los judíos y empieza a anunciar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque había sido enviado por el Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo lo había enviado? Porque Pablo era una persona que se había llenado de su presencia. Oh, gloria a su nombre. Y habiendo atravesado, dice, tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, dice allí, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Entonces Sergio Paulo quería oír, quería escuchar palabra de Dios. Era un varón prudente, era una persona que quería. Hay gente hoy en día que quiere escuchar, que quiere ser salva, pero el enemigo busca las maneras. El enemigo busca las formas, las estrategias, las coyunturas, arma montajes para que alguien no pueda alcanzar la salvación. Entonces les absorbe el tiempo, entonces les envía que la familia les deje de hablar, entonces les coloca el chisme, les coloca los comentarios, y eso debilita la mente de la persona. Porque es que el enemigo, dice la Biblia, que es astuto. La serpiente era astuta, aleluya, y es cierto. Y con su astucia ha logrado engañar a muchos, como el mismo apóstol Pablo escribe en sus cartas. Temo que el enemigo con su astucia os termine extraviando, desviando de la verdad. Y eso es lo que ha hecho el diablo. Ha tratado de perturbar la obra de Dios. Pero Cristo dice, de sus propios labios dijo, pero las puertas del Hades y de la muerte, aleluya, no prevalecerán contra esta, la iglesia del Señor. Bendito su nombre. Entonces este Barjesús estaba molestando allí. Le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre. Barjesús se traducía como Elimás, y dice, procurando apartar de la fe al procónsul. Es decir, que Pablo hablándole a Sergio Paulo y Elimás molestando allí, perturbando, hablando, no les crea, este está loco, te va a dejar lavar el cerebro. Y dice la Biblia que estaba allí procurando apartar de la fe al procónsul, perturbando la obra de Dios. Entonces Saulo, que también es Pablo, aleluya, ahí hay algo, ahí ya no es el antiguo Saulo de Tarso, ahí ya no es Pablo nada más, sino que hace una aclaración la palabra. Dice Pablo, lleno del Espíritu Santo. Oh, gloria a su nombre. Es necesario ser llenos del Espíritu Santo. Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿A ti qué es lo que te pasa? Empieza Pablo con la autoridad que tenía. ¿Por qué la tenía? Porque estaba con una vida llena del Espíritu, estaba cargado, estaba edificado, estaba potente en ese momento. Oye tú, ¿sabe qué? Ahora pues, he aquí la mano del Señor, le dice Pablo a este mago, a Elimás, está contra ti la mano del Señor, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente, dice la palabra, inmediatamente hubo respuesta divina, y cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Y me llama la atención el verso 12. Entonces, viendo esto, el procónsul, viendo lo que había sucedido, Sergio Paulo, viendo lo que había pasado, creyó, aleluya, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. O sea que cuando alguien está edificado, cuando alguien se la pasa sirviendo, buscando en la sinagoga, buscando como hacía Pablo, viajando, hablando de Dios y reprendiendo toda fuerza contraria que quiera perturbar esa labor,
Entonces los que están al alrededor van a notar eso y van a creer esta palabra. Aleluya. Va a haber una libertad grande. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque este tipo de vida es una vida llena de ¿qué? Llena de amor, llena de servicio a Dios. Usted, cuando está lleno del Espíritu Santo, está lleno de amor por la obra, hace lo que tenga que hacer, barre lo que tenga que barrer. Oh, gloria al Señor. Va donde tenga que ir, convierte, evangeliza al barrio que tenga que convertir. ¿Pero por qué? Porque tiene un amor por el servicio, tiene una razón para ir, aleluya, y tiene un respaldo divino. Por eso es necesario ser llenos, hermanos. Ser llenos, ojo con eso, ser llenos del Espíritu. Pablo, lleno del Espíritu, pudo hacer que sobre el mago Elimás Bar Jesús cayeran tinieblas. Alguien que no tiene el Espíritu Santo, que no se ha llenado, no va a poder enfrentar al enemigo. Por eso el maestro les dijo: quedaos en Jerusalén, porque sabía el Señor la oposición que tenían sus discípulos. Sabía el Señor lo que se les venía, y ellos necesitaban un poder especial para poder sortear la adversidad, para poder alcanzar la victoria en medio de la persecución. Por eso les dijo: quedaos en Jerusalén hasta, aleluya, hasta que seáis llenos, investidos con el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor les dijo: pero recibiréis poder. Hay un poder en esta mañana, en este lugar. Hay un poder en esta transmisión, y es la santa presencia de Dios. ¿Cuándo se recibe? Dice: cuando venga el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Fue cumplida esa promesa en el día de Pentecostés. Por eso dice la Biblia que se asentó como lenguas repartidas como de fuego. Dice: asentándose sobre cada una de sus cabezas. Aleluya, sobre. Porque el Espíritu Santo llega sobre la vida de alguien, y lo primero que le coge es la lengua. ¿Por qué? Porque ya te suelta el Señor para que hable sus maravillas. Oh, cuánto hemos vivido esa maravillosa experiencia. Y hoy, si usted es de los que tiene esa batería, esa vida llena, lo felicito. Pero lamentablemente hay gente que tiene otro tipo de vida. Segundo tipo de vida con respecto al Espíritu Santo, ¿no? Estamos hablando el día de hoy de la llenura del Espíritu. Oiga, ya usted nota esto enseguida. Uy, hermano ministro, batería menos de media. Anda, no está tan lleno. De hecho, está más vacío que lleno. De hecho, está en rojo. Está en rojo. Se está vaciando. Y por lo que veo, no está cargando. Hay gente, lamentablemente, y duele decirlo, hay gente así en nuestra iglesia. Hay gente que no se ha esmerado por recibir la promesa del Espíritu Santo. Hay gente que no les importa que tienen años que no hablan en nuevas lenguas. Hay gente que va a nuestra iglesia y a su alrededor hay 20 aplaudiendo y adorando, y él está viéndose las uñas, contestando el celular, y está viendo a ver qué tiene que ir a hacer a la tienda, si puede ir al baño. Qué tristeza, hermano, porque sus vidas son así. Hay gente así, incluso la Biblia lo declara. Hechos capítulo 8, escuche palabra de Dios, un poco antes de este acontecimiento que leímos. Hechos capítulo 8, verso 9 al 13. Vamos a leer allí. Hechos 8, 9. Estaba el avivamiento allí, los apóstoles, los discípulos predicando la palabra. Pablo y todos los demás estaban predicando la palabra, y se predicaba en Samaria. Y estaba Felipe predicando ese día, y Felipe hablando de las maravillas de Dios. Y dice: pero había un hombre, estoy leyendo Hechos capítulo 8, verso 9. Pero había un hombre llamado Simón, escuche palabra, que antes ejercía la magia,
que ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Escuche, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios, este es el gran poder de Dios. Hay gente que se está dejando engañar por las redes sociales, tratando de ver dónde está Dios hablando al corazón de las personas, y buscan donde no deben buscar y terminan escuchando lo que no deben oír. Aleluya. Y dice la gente, dice la Biblia, ojo, es palabra de Dios, a este tenía engañado a muchos, y tal era el engaño que decían: oh, este es el poder de Dios. Pero no era ningún poder de Dios. Era un engaño, era una falacia, era un viento de doctrina, era una cuestión extraña, eran unas artes mágicas. Y dice allí que los oían todos y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas, dice la Biblia, les había engañado. Y les había engañado mucho tiempo, hermano. Demasiado tiempo. Y él y ellos creyendo que era de parte de Dios, y él engañando. Pero dice la palabra, aleluya, pero cuando creyeron a Felipe, porque llegó Felipe con otra cuestión, ¿sí? Cuando creyeron a Felipe, que traía otra cosa. ¿Cuál era esa otra cosa? Que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Dice, se bautizaban hombres y mujeres. Es decir, llegó Felipe con otra cosa, con algo distinto. Hermano, cuando usted llega a un lugar, usted llega con algo nuevo, y es la presencia de Dios en su vida. Usted y yo tenemos que marcar la diferencia donde lleguemos. Llegó Felipe con esa doctrina, y hablando del evangelio de Jesús, del reino de los cielos, del nombre de Cristo. Empezaron a bautizarse hombres y mujeres, porque les habló de ese nombre que es sobre todo nombre. Por eso bautizamos en el nombre de Jesús. Y dice que se bautizaban hombres y mujeres. Y el mismo Simón, el engañador, el mago, el que se creía un grande, dice, creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Oye, ¿por qué se sorprendía el que hacía esas cosas, supuestamente? Claro, porque él sabe que lo que hacía eran unas trampas, eran unas mentiras, eran unas artes falsas. Pero los prodigios y maravillas que vienen de parte de Cristo Jesús, aleluya. Yo voy a ver qué está usted diciendo en el chat en este momento, porque esto es palabra de Dios en esta mañana. Es cierto, amén, aleluya. Así es, hermano, sí, qué bendición. Es cierto, hermano, lo que viene de parte de Dios es una realidad. Pero lo que el mundo está ofreciendo son mentiras y son engaños, y hay muchos jóvenes cayendo en esa mentira. Y dice de la siguiente manera la palabra: entonces los apóstoles, como Simón mismo estaba atónito, sorprendido. Oye, ¿y cómo es que Felipe le pone las manos a un leproso y es sanado? ¿Pero y cómo hace eso? Yo me imagino la sorpresa de Simón. Estaba atónito, sorprendido, anonadado, impactado, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, dice el verso 14, oyeron que Samaria había recibido la palabra, enviaron allá a Pedro y a Juan. Vengan, que acá hay gente nueva, han creído. Y llegó Pedro y Juan, y habiendo, dice, venido, oraron por ellos para que recibiesen, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Esto significa que no es solamente llegar y ser bautizado, hermano, y ya, listo, estoy listo. Mi hermano, usted necesita el poder de Dios en su vida. Lo necesitamos. Llegaron, vamos a orar por ellos. Y dice, porque aún no había descendido sobre, porque es que el Espíritu Santo desciende sobre, aleluya, donde te pueda cubrir tu vida, donde pueda taparte totalmente. No había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Oiga, qué bendición. Pero mire lo que pasa. Cuando vio Simón que por la imposición de manos los apóstoles daban el Espíritu Santo, uy, venga acá, yo quiero eso, aquí hay plata. Les ofreció dinero. Y empezó a ofrecer dinero, diciendo, denme también este poder, denme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Yo quiero tener esta habilidad.
Yo quiero tener esta habilidad. Nada, Simón, eso no es así. Entonces Pedro le dijo: ven acá, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hermano, hay que tener cuidado. Hay por ahí lugares donde dicen: si usted pone tanto, va a tal parte y viene lleno del Espíritu. Eso no es así, hermano. Tenga cuidado, la Biblia no lo declara así. El mismo Pedro regaña a Simón, a pesar de que ya era un bautizado. Dice la Biblia que lo había creído. Simón mismo andaba con ellos, y a pesar de que ya era un cristiano, supuestamente. ¿Y por qué supuestamente? Porque hay cristianos que llevan una vida así. Y Simón no había entendido muchas cosas. Oh, gloria al nombre de Jesús. Entonces le siguió diciendo: Pedro, tú no tienes parte ni suerte con este asunto. Tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios que si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque veo que en hiel de amargura estás, y en prisión de maldad veo que andas. Oh, entonces Simón cae de rodillas. Simón empieza a clamar y dice: les dijo: rogad a vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Es decir, el mismo Simón ni siquiera ruega a Dios: Dios, perdóname, sino que les pide a ellos que rueguen por él. ¿Pero por qué? Porque estaba vacío, a pesar de que se había convertido. Él tenía una vida vacía. Y esto, vea, esto es tipo de esto, vea. Una vida de doble ánimo y sin sentido. Sin sentido. Una vida de doble ánimo y sin sentido. ¿Por qué? Porque hay personas que no saben ni lo que quieren. Escuche, el mismo Simón no sabía ni si quedarse con los apóstoles y ser un cristiano de verdad, o volver a la falacia de tener a gente alrededor de él. Hay cristianos que pretenden que los escuchen nada más, y esto, y que me oigan, y que vean mi liderazgo, y que yo soy el líder, y pongo mi foto de primero cuando proyecto el comité, y la pongo más grande. ¡Qué tristeza, hermano! Estos son los de doble ánimo, que no saben ni lo que quieren. ¿Sabe qué? Simón no sabía ni lo que quería. No sabía si volver a sus andanzas o seguir llenándose de Dios. No lo sabía. Y como no lo sabía, escuche palabra, entonces empezó a ofrecer dinero y terminó equivocándose. ¿Sabe que en el pueblo de Dios siempre ha habido gente así? Santiago advierte esto para los que anotan allá en sus casas. Capítulo 1, verso 8 de la carta general de Santiago. Capítulo 1, verso 8 dice que aquellos que son de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos. Oiga, incluyendo el evangelio. Si usted es de los que no sabe si será que me lleno, será que no me lleno, será que voy al predico, será que no predico, será que voy al barrio, será que no voy, será que no, hermano, decídase. Llénese de Dios en esta mañana. No viva una vida vacía como la de Simón. No había entendido el evangelio. Por eso cuando vio la oportunidad de ser algún grande aún dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque su mente estaba, su corazón no era recto delante de Dios. El mismo Pedro se lo dijo: tu corazón no es recto delante de Dios. Es decir, aunque tu corazón está aquí con nosotros, no has entendido. Y hay gente que no ha entendido el evangelio, hermano, y creen que el púlpito es una plataforma, es un escenario. Creen tantas cosas. Creen que el liderazgo es autoridad para mandar nada más. No, hermano, si usted es un líder y no está lleno del Espíritu, tenga cuidado, hermano. Usted debe ser lleno del Espíritu. Oh, gloria a su nombre. ¿Sabe que el pueblo en el pasado les pasó lo mismo? Números, capítulo 14. Escuche palabra, Dios nos está hablando al corazón. Números, capítulo 14. Verso 2, empezaron, dice que usted sabe que Moisés sacó y guió al pueblo por el desierto. Lo sacó de la esclavitud Jehová de los ejércitos a través de este liderazgo de este hombre llamado Moisés.
Y empieza el pueblo a quejarse cuando había dificultades, cuando había esto, cuando ya habían enviado a los 2 espías y vinieron con malas noticias. Algunos, pues había 2 que creían esta bendición de Dios. Ya habían visto cómo Dios les había dado agua de la peña, ya les había abierto el mar, ya les había dado el maná del cielo, ya les había derramado carne hasta que les sobreabundara, codornices, ya les había enviado la nube, aleluya, la columna de fuego. ¿Qué más pruebas quería el pueblo? Y sin embargo empezaron a quejarse. Números 14:2 dice: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, escuche, empezaron a decir: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Como quien dice, nos hubiéramos devuelto para Egipto. Si vamos a morir, nos vamos para Egipto. O mejor no, nos quedamos aquí. O mejor no, nos vamos para Egipto. O yo creo que mejor morir aquí. Ojalá muriéramos en Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. No sabían ni lo que querían. Hay cristianos que no saben ni lo que quieren. Pero comenzamos leyendo ahorita en Efesios 5 que debemos ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Debemos ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y que yo sepa, la Biblia me enseña que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Oh, gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Por eso el escritor a los hebreos en su carta general, aleluya, nos dice en capítulo 10, verso 39, dice unas palabras hermosas. Dice: pero nosotros, Hebreos 10, 39, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por eso yo no puedo permitir que mi batería de estar llena de Dios a estar vacía. Yo no puedo descender, yo no puedo bajar, yo no puedo permitir que mi vida esté así. No somos de los que retrocedemos para perdición, sino de aquellos, aleluya, de los que tienen fe para preservación del alma. Por eso el Señor dijo que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aquí no hay espacio para retroceder, mi hermano, mi hermana. Pero si seguimos bajando, escuche, oiga, ahora sí, man. Hay hermanos así. Qué triste, hermano. Y son de la iglesia. Y a veces hasta servidores. Y estamos a veces así. Estamos así. Qué triste, hermano. ¿Qué nos pasa? Que a veces no caemos en cuenta de las cosas. Gloria al Señor. Esto es una vida triste. Hechos capítulo 19, escuche. Vamos a seguir en la temática principal. No se desvíe del tema, no se desvíe su concentración. Recuerde que estamos hablando del Espíritu Santo. Hechos capítulo 19, verso 11. Cuando yo digo así, me refiero a llenura del Espíritu. Por eso el tema hoy es la llenura del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu, dice allí el apóstol. Están vacíos del Espíritu Santo. Hechos 19, verso 11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Claro, estaba Pablo firme, finito. Estaba Pablo lleno, hermano. Estaba lleno, acuérdese. Y hacía milagros extraordinarios Dios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, de los cuerpos de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus inmundos salían. Había bendición en Pablo, estaba lleno del Espíritu. Pero algunos de los judíos, escuche esto, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Invocaban hasta el nombre de Jesús, y en ese nombre hay poder. Es cierto, en mi nombre echaréis fuera demonios, dijo el Señor. Pero ojo, hay un momento en el que usted tiene que entender, hermano, que si usted no está lleno de Dios, si usted no está lleno del Espíritu Santo,
no va a tener ese poder. Aunque el nombre de Jesús tiene poder, no es una varita mágica que todo lo que usted diga va a suceder. No, Señor, no es así. Ellos también, dice allí, exorcistas ambulantes estaban allí. Y dice la palabra de Dios que ellos también intentaron hacerlo y decían: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Escuche palabra. Hay hermanos que creen que porque son hijos de... es que mi papá es diácono de la junta, entonces yo también tengo aquí autoridad. Es que yo tengo un tío que es esto, es que mi esposo es esto, mi esposa es esto. No, mi hermano, no funciona así. Lo que pasa es que mi papá es esto. No, hermano, no es así. Dice la palabra de Dios, escuche, que ellos eran hijos de un jefe de los sacerdotes. 7 hijos de un jefe de sacerdote, de un tal Esceva. Y dice la palabra de Dios que ellos empezaron, ellos hacían eso de conjurar en el nombre de Jesús, el mismo que predica Pablo. Hacían eso de estar buscando espíritus malos. Pero dice la palabra de Dios, aleluya. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: Jesús yo conozco, yo sé que ese nombre tiene poder y sé quién es Pablo, pero ustedes quién son. ¿Y por qué? Porque es que ustedes no tienen nada que venir a hacer aquí. Ustedes no están llenos. ¿Quiénes son ustedes? Yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, que es lleno, pero ustedes no. Y dice: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, y ellos eran 7, y este era un singular hombre, el hombre en el que estaba el espíritu malo. Ojo, ni siquiera era una legión, era un espíritu maligno, un demonio en un hombre. Y él saltó sobre ellos, escuche, y dominándolos. Oiga, como un hombre dominó a 7, pudo más que ellos. Dominándolos y pudo más que ellos, me indica que ellos también como que forcejeaban. Y sal, y en el nombre de Jesús, yo a ustedes no los conozco. Y ahí los iba desnudando, aleluya, de tal manera que huyeron de la casa, salieron desnudos y heridos. ¿Por qué, mi hermano? Porque cuando usted no está lleno del Espíritu, usted tiene una vida de dolor y sin Dios y sin esperanza. Dice la palabra de Dios allí que nosotros estábamos así, escuche. Teníamos una vida de dolor, sin Dios y sin esperanza. Lo dice así. Efesios capítulo 2, verso 12, habla de esto. Dice la palabra de Dios allí que estábamos en otro tiempo así. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Muchos llegamos a estar así, hermanos, así, vacíos. No teníamos esta presencia divina en nuestras vidas. Eso le pasó a los hijos de Esceva y por eso no pudieron con el demonio. Pero esto tiene su base bíblica. Hechos capítulo número 6. Escuche palabra, mi hermano, que Dios nos está hablando al corazón. Hechos capítulo 6. Y recuerde que faltan 2 tipos de batería. Así que no se vaya a desconectar, no se vaya a alejar. Dios nos está hablando. Hechos capítulo 6, el versículo número del 1 al 4. El avivamiento por la venida del Espíritu Santo estaba en su apogeo. Y los discípulos hablaban y la gente se convertía y había bendición y traían los bienes y cada uno, nadie decía hacer suyo propio lo que tenía, sino que lo ponían a disposición, de manera que no había ningún necesitado y estaba Dios haciendo milagros, prodigios y maravillas por mano de los apóstoles. ¡Oh, qué bendición! Listo. Hechos capítulo 6 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La murmuración venía de los griegos.
tipo a nuestra vida de hoy mirar este principio bíblico y decir: oye, dentro de la iglesia no debería haber murmuración. La murmuración venía de afuera hacia adentro. Los de afuera hablaban de los de adentro. Los griegos hablaban de los hebreos, de los judíos, de los que estaban sirviendo al Señor, y empezaron a quejarse y decir: oye, no nos atienden a nuestras viudas, no atienden a esas viudas, miren cómo están ahí tiradas, no les dan el sustento diario, no les están prestando atención. Pero la murmuración venía de afuera. Es triste hoy ver que a veces hay murmuración incluso dentro de nuestra iglesia. No es correcto que un hermano murmure de su ministro. No es correcto, hermano. Bíblicamente no era así. Entonces, como había esa murmuración de los de afuera, es normal que de afuera hablen de los de acá adentro, pero que entre adentro nos estemos criticando y nos estemos atacando y nos estemos... No, hermano, llenémonos del Espíritu para que vea que eso se acaba. Aleluya. Y dice la palabra: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: ven acá, no es justo que nosotros dejemos de predicar, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, para atender a esas viudas de las que están hablando. No es justo. Entonces hay una solución aquí. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, escuche las condiciones, de buen testimonio. Interesante. ¿Qué más? Llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y de sabiduría. Oiga, o sea que no solamente estar lleno, hay que tener una vida en integridad, hermano. Llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. Pero no solo que tengan la llenura del Espíritu, sino que sean sabios, que sean prudentes. Gente con sabiduría. ¿A quienes qué? A quienes encarguemos de este trabajo. Para usted poder que alguien le encargue algo dentro de la iglesia, usted debería ser lleno del Espíritu. Gloria al Señor. Usted tiene que ser una persona que vive en integridad para poder luego servir al Señor. Entonces, para que exista un encargo, para que a alguien le entreguen un cargo, una responsabilidad, algo de suprema importancia dentro de la iglesia, algo que sea necesario que se aplique, que se trabaje con dedicación, que tenga una forma de estructura, que tenga que cumplir algo, oiga, es necesario ser lleno. Si no, entonces nos va a pasar como a los hijos de Seba. No tendríamos el poder para enfrentar una tiniebla que quiera perturbar ese encargo. Cuando Pablo le estaba hablando a Sergio Paulo, lo leímos ahorita, al procónsul, estaba Elimás resistiendo y Pablo se desagradó y se acabó el cuento cuando lo reprendió. Ahora Dios derrame sobre ti tinieblas y oscuridad y quedarás ciego. Oye, quedó ciego. ¿Pero por qué? Porque estaba lleno Pablo. Pero si alguien no tiene esta promesa, este poder, esta bendición, esta autoridad divina, ¿cómo puede encargarse de algo espiritualmente hablando? Y hay tristeza en nuestras vidas ahora porque hay gente que se ha desinteresado. No, yo tengo rato que no hablo en lengua, o yo no he recibido el poder, pero no, yo hago esto y esto otro. Hermanos, seamos conscientes, necesitamos la llenura del Espíritu, y más en estos tiempos difíciles que los enemigos, el diablo y sus secuaces se han hasta digitalizado para perturbar a las personas. Oh, santo su nombre. Y a veces hasta líderes confiados y tranquilos, y su equipo de trabajo no tiene la llenura del Espíritu y no les importa. Y qué triste, hermano. Hay que colocar personas que estén aptas, que estén dispuestas, que tengan ese buen testimonio, que sean llenos y que para remate sean sabios. Gloria a su nombre. ¿Por qué? Porque para entregar un cargo, ellos dicen, para que podamos encargar este trabajo, estas son las condiciones.
Hablando en terminología espiritual hoy en día. Mire que ese entonces era para servir a la mesa. Apenas era para servir a la mesa, ni siquiera era para ir a orar por enfermos ni para predicar. Era para servir, para atender a las viudas. Y aún para eso tenían que estar llenos. Hermano, usted tiene que estar lleno. Aleluya. Así que los que están vacíos, como los hijos de Sebas, nada. Una vida de dolor, sin Dios y sin esperanza. Y nótese que siento que usted no alcanza ni a mirar bien la letra. Se está hasta borrando. ¿Por qué? Está en tono más suave. Porque se está degradando su llenura. Su batería se está acabando. Entonces la palabra esperanza no se ve casi. Oh, gloria al Señor. Pero hay otro tipo de batería, hermano. Escuche. Hermano, si nos extendemos unos 20 minutos más, no importa, yo sé que Dios está hablando al corazón. Y esto está interesante. Dice la palabra de Dios. Ahora viene esta batería, vea. Vamos a buscar el texto primeramente. Hechos capítulo 16. Hechos 16. Si hay dos hermanos aquí en el chat que dicen, hermano, continúe, no hay problema, que se extienda, yo me extiendo. Si no, cortamos aquí. Hechos capítulo 16, versículo número 10. Aleluya. Hechos 16, verso 10. Habla aquí de un llamado que hubo para el apóstol Pablo. Y Pablo estaba predicando por todos los lugares. Y dice el verso 10 de Hechos 16, cuando vio la visión, bueno, voy a leer el 9, dice el 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Usted por qué cree que a Pablo se le mostró eso? ¿Ah? Porque estaba lleno. Cuando usted está lleno, Dios le muestra cosas grandes y hermosas. Aleluya. Entonces Pablo se le mostró una visión. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Claro, es Dios el que les estaba hablando, mandándolos allá. Y claro, cuando usted está lleno de Dios, Dios lo guía, lo orienta, lo manda, lo envía, lo comisiona. Zarpando pues, dice el verso 11, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Estoy leyendo Hechos 16, verso 12 en adelante. Estuvimos en aquella ciudad por algunos días y un día de reposo, escuche, y viene lo que nos interesa, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Donde solía hacerse la oración. O sea que era normal que se reunieran allí. Escuche palabra. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. O sea que era común que todos los días se reunieran allí a hacerse la hora de la oración. Y las mujeres eran las mismas. Dice la Biblia que allí las mujeres que se habían reunido donde solía hacerse la oración. Eran comunes las mujeres a diario allí. Escuche, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ojo con estas características, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Pero resulta que Lidia era normal que asistía a la reunión. Dice como solía hacerse la reunión. Lidia iba todo el tiempo, dice que era adoradora. Pero tenía un problema, no había abierto su corazón. ¿Está conmigo, hermano? No había abierto su corazón. ¿Sí? O sea que este tipo de batería. Ah, hermano, está vacía. Pero al mismo tiempo tiene una esperanza. Cuando su celular está así, pero usted lo conectó, rayito de carga. Ah, hay esperanza. Usted vuelve a los 10 minutos y ya no está así, ya estará más arribita. Y si vuelve en una hora, y si es carga rápida, 45, 20 minutos. Los hay hoy en día. Hay una esperanza porque se conectó. Aunque está vacío, se conectó. ¿Y cuál es la conexión
que tenía Lidia, a pesar de ser adoradora e ir al culto, pero como su corazón no se había abierto a Dios, dice la palabra que era adoradora y su corazón no había abierto a Dios, ya lo vamos a mirar, por eso estaba vacía, pero tenía una esperanza. ¿Cuál era? Que iba a las horas de oración y solía hacerlo, y dice que estaba oyendo la palabra. Mientras alguien esté vacío en esta mañana tal vez, pero se haya conectado con esta palabra, hay bendición de lo alto para esa persona en el nombre de Jesús. La esperanza de Lidia era que ella se mantenía oyendo, iba a las horas de oración, iba junto al río, se reunía, pero nada. Pero estaba ahí, hermano, estaba ahí con el cargador puesto. La Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa fe se le va aumentando a la persona. Claro, estaba ahí la mujer Lidia de Tiatira, que adoraba a Dios. Ella estaba oyendo al predicador, oyendo palabra. Y el Señor, escuche, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es un juego de palabras que vamos a desmenuzarlo aquí, está interesante. Ella estaba atenta a lo que Pablo decía, pero porque Dios le había abierto el corazón. O sea que los otros días no iba atenta, pero iba a escuchar. Hay gente que va al culto y no está atenta. Hay algunos hermanos conectados tal vez ahora mismo, pero no están atentos a lo que Dios está diciendo. Entonces no se llenan, no se edifican, no hay respuesta divina. Pero si usted oye y al mismo tiempo está atento, este era el problema de Lidia, que estaba vacía. ¿Por qué? Porque se la pasaba yendo a la hora de oración, pero no estaba atenta a la palabra. Ese día Dios le abrió el corazón para que ahora sí estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y claro, un sermón como el de Pablo, y ella atenta enseguida, dice, y cuando fue bautizada. O sea que ese fue el día que tomó la decisión. Hoy yo abro mi corazón a Dios hoy. ¿Y a mí qué me había pasado? ¿Y a mí qué? ¿Y yo por qué me demoré tanto? Pues yo me entrego, bautícenme. Y cuando fue bautizada, enseguida, y su familia, oiga qué bendición, nos rogó diciendo: vengan acá, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posaos. Y nos obligó a quedarnos. O sea, prácticamente la hospitalidad de Lidia le nació inmediatamente, nos obligó a quedarnos. Es decir, ustedes no se van sin que yo les dé una bendición aquí, sin que yo los atienda. Porque eso es lo que promueve. Cuando usted es edificado, usted enseguida es agradecido. Y usted dice, usted no haya, aleluya, dónde colocar a aquel que le llenó su vida. Por eso hay que colocar a Dios en alto. Hay que servirle con amor. Este tipo de personas que están así hoy en día, escuche, ya vamos a terminar, es lo que tienen una vida sin Dios. No están llenos, pero por lo menos tienen una esperanza. Tienen una esperanza. ¿Cuál es? Que van al culto, que están en la iglesia, que están ahí, aunque están todavía vacíos, y aunque por lo menos estás en la iglesia, hermano, y algún día Dios te toca, y quiera Dios que ese día sea esta mañana, aleluya, que te abra el corazón para que estés atento. Si hay algún apartado aquí conectado, que sea la gloria de Dios derramándose en su vida. ¿Por qué? Porque tal vez estás vacío, pero por lo menos estás conectado al cargador. Estás asistiendo, estás oyendo a esos amigos que se conectan. Está usted conectado a la presencia divina de este Cristo maravilloso. Sin Dios, pero tienes una esperanza. Si no estás lleno del Espíritu, pero por lo menos vas a los cultos, tienes una esperanza. Oh, gloria al Señor. Bendito su nombre. ¿Cuál de las 4 baterías tienes tú? ¿Cuál batería te identificas en esta mañana? Oh, bendito el Señor. Yo le recomendaría ninguna de esas 4. Ninguna. ¿Oyó? Ninguna. Ay, hermano, ¿y esta? ¿Y esta? No, esta tampoco. No, esta no. No te la recomiendo. Recuerda el título: no quiero mi copa llena. No la quiero llena.
Vamos a mirarlo por la Biblia. Escuche. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo número 5. Hechos 6, 5. Donde estábamos ahorita, pero seguimos la elección de los que necesitaban servir a las mesas. Hechos capítulo 6, listo. Convocaron a la multitud. Necesitamos gente de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, dice el verso 5, y eligieron ¿a quién? A Esteban. ¿Quién era Esteban? Varón lleno de fe. Escuche, ¿qué más? Y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Esteban estaba tan lleno, hermano, que es el que más mencionan allí, y de hecho lo especifican. Por eso a la Biblia hay que escudriñarla. Ajá, ¿y por qué no hablaron de quién era Prócoro, quién era Nicanor, quién era Timón, quién era Parmena, quién era Nicolás? ¿Por qué no dicen lo demás de ellos? Sino que dijeron que Esteban era varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. O sea que Esteban tenía una particularidad más allá. Oh, santo su nombre. Los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor. Escuche. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este Esteban fue escogido de entre toda la multitud, porque era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Pero también a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmena. Pero inmediatamente me habla de que Esteban, lleno de gracia, ahora ya no solo de varón, lleno de fe y del Espíritu Santo, lleno de gracia y de poder. Aleluya. Verso 8 lo dice. ¿Qué hacía? Grandes prodigios y señales entre el pueblo. Claro, porque era uno que no solamente estaba lleno, sino que estaba conectado. Estaba lleno y estaba conectado al Espíritu. Estaba rebosante, estaba vívido, estaba lúcido, estaba completico, y para remate tenía la conexión. Sabe que tecnológicamente se dice que esto no debe ser correcto. El celular cargado y al mismo tiempo conectado todo el tiempo. Eso significaría que usted, por más que esté ahí jugando, haciendo, chateando, no se le descargará, ¿cierto? Tecnológicamente hablando no es conveniente, degradaría la batería. Pero espiritualmente hablando, aleluya, oh gloria al Señor. Porque si usted tiene una vida así, lo felicito. Pero si usted no está conectado y sigue trabajando y agotándose y trabajando, va a terminar así. Por eso usted no solamente debe estar en esta mañana lleno, sino algo más allá de lleno. Aleluya. Algo que signifique que aunque esté lleno, usted tenga la presencia de Dios todo el tiempo iluminando su vida. Por la Biblia lo vamos a ver. Escúcheme. Escuche esto. Empieza Esteban a mandar un discurso que, mejor dicho, eso fue el machete corrido bien afilado para la gente. Y Esteban mandando ese discurso, y dice el verso 51 que les era ya estamos en el capítulo 7 de Hechos, verso 51. Usted se lee Hechos 7 y ve ese discurso. Vea el mejor discurso que yo he visto en la Biblia. Hechos 7, el discurso de Esteban, los pone en su puesto y les dice un par de cosas. Y el verso 51 de Hechos 7, Esteban les dice de frente: duros de cerviz. Oiga, ustedes si son desobedientes, les dice Esteban, e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros que resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Hay gente que resiste el Espíritu.
No resista al Espíritu, hermano. Déjese llenar. Por eso ahorita leímos, aleluya, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. El vino diluye hogares, diluye salvación, diluye la salud, diluye a los hijos, diluye muchas cosas, diluye las neuronas. Está comprobado, pero déjeme decirle, en él hay disolución. Pero antes, sed llenos del Espíritu. Nos recomienda la palabra de Dios. Seamos llenos de este Espíritu, mi hermano. Y dice la palabra que Esteban ahí les decía: ustedes resisten al Espíritu Santo. Y aún desde vuestros padres en el pasado venía hablándoles de Moisés. Ya les había hablado de Abraham, les habló de Jacob, les habló de José, les habló de Isaac, les habló de Aarón, les habló de toda la genealogía. Y cómo Dios había venido trabajando. Y ustedes resistiendo su palabra. Y ustedes resistiendo con los oídos. Y resistiendo también sus corazones duros de cerviz. Claro, una palabra de esa generó que ellos cogieran rabia. Dice el verso de ahí en adelante: oyendo estas cosas, dice el verso 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. ¡Ah! Y crujían los dientes. Crujían los dientes de la rabia, hermano. Pero la palabra de Dios tiene que ser predicada. ¿Cierto? El enemigo debe estar molesto en esta mañana, pero la palabra de Dios es predicada. Dice, crujían los dientes contra él. Pero dice el verso 55, oiga, vuelve y la Biblia me hace la aclaración de quién es Esteban. Verso 55 de Hechos 7. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Lleno, hermano, lleno, llénate. Si no estás lleno, ¿qué te ha pasado? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Escuche, vio una visión hermosa y vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios en el lugar de poder. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos empezaron ya no solo a crujir los dientes y a tener enfurecimiento, sino que dando grandes voces se tapaban los oídos y arremetieron a una contra él. Vamos, golpeenlo. Y empezaron y lo echaron fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de Saulo. Escuche. Y empezaron a apedrearlo allí. Y apedreaban a Esteban, dice el verso 59. Mientras él invocaba y decía, él no decía: ¿a ustedes qué les pasa? Yo les estoy diciendo la verdad. No, él no dijo nada de eso. Aleluya, haciendo alusión a lo que la Biblia enseña con respecto a nuestro maestro: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Los sumos sacerdotes le decían: eres tú el Mesías, eres el Cristo. Y Jesús, a pesar de que lo es, lo era y lo seguirá siendo, gloria a su nombre, el Dios de la gloria, nunca dijo yo soy, sino que le dijo: tú mismo lo has dicho. Tú mismo lo has dicho. Aleluya. Dice la Biblia: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. En esta mañana está aquí el que juzga justamente. Oh, aleluya. Y por eso Esteban, habiendo aprendido y lleno de ese Espíritu Santo de Dios, entonces mientras le apedreaban, él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. No les decía nada a ellos, se dirigía a su maestro: recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz. Y no solo eso, sino que así como Cristo dijo: Padre, perdónalo, no saben lo que hacen, Esteban dice: no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ni siquiera dice murió, durmió. Aleluya. Porque los que estamos en Cristo dormiremos. Los que han muerto en Cristo duermen, esperando la final trompeta. Aleluya. Oh, gloria a su nombre. Quiero decirte, mi hermano, no te arriesgues a no tener, aleluya, esta vida sin el Espíritu Santo. No te arriesgues a enfrentarte al enemigo sin el Espíritu. ¿Sabe, mi hermano? Por eso a Pablo se le mostró visión. Por eso Esteban vio el cielo abierto, porque estaban llenos. Y más que eso, Esteban estaba más que eso. ¿Quiere verlo por la Biblia? Salmo capítulo 16, o el Salmo número 16. Salmo 16, hermano, escuche. Versículo número 5.
Salmo 16, 5. Gloria al Señor. Dice: Jehová es la porción de mi herencia y mi copa. Hay gente que quieren que le llenen la copa. Sírveme otro, sírveme otro. Hay gente que quiere que le llenen la copa de otras cosas, pero mi copa yo la quiero llena del Espíritu de Dios. La quiero más que llena. Ya vamos a mirarlo. Oh, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Y el salmo más conocido de todos nosotros, se lo sabe de memoria todo el mundo, la mayoría de las personas, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Oh, pero cuando usted se lo sabe, usted no se ha dado cuenta que el verso 5 dice algo extraordinario: adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi cabeza. Por eso el Espíritu Santo descendía sobre las personas, porque la unción se derramaba sobre las cabezas, y el Espíritu Santo es la unción hoy en día sobre alguien, aleluya. Y esta mañana usted tiene que entender que el salmista lo dijo y lo proclamó así: unge mi cabeza con aceite. Y sabes, por lo tanto, mi copa no está llena, está rebosando, aleluya. Es decir, que aunque estoy conectado, aunque estoy lleno, sigo conectado para que la energía nos disminuya, nunca se acabe. Mi hermano, en esta mañana es necesario que tú te llenes del Espíritu y que tú te mantengas conectado con esta presencia divina. No es nada más, aleluya, estar lleno. No es nada más estar lleno, sino estar lleno y estar conectado, porque es una vida rebosante de su presencia. Es una vida no llena, es una vida rebosante como la de Esteban. Por eso, mi hermano, escuche. Por eso no quiero mi copa llena. Porque el salmista dijo: tú unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Yo no quiero mi copa llena. Yo la quiero ¿cómo? Rebosante de la presencia de Dios. Yo la quiero rebosante. Yo no sé usted, hermano, pero yo quiero cada día rebosar esta presencia. ¿Sabe por qué rebosante? Porque se derrama. Empiece usted a servir agua en un vaso y cuando se llene siga sirviendo y se sale por los lados. Por eso Jesús dijo esas palabras: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré hará en él una fuente que salte para vida eterna. Por eso usted se llena tanto que rebosa y rebosa y moja a los de al lado y moja al de allá y moja al de acá con palabra de Dios, porque su testimonio y su vida cristiana hablan a las personas más que las palabras que usted pueda decir. ¿Cuál es tu batería en esta mañana? Oh, santo el Señor. No te embriagues con vino, antes bien sé lleno del Espíritu. Que tu copa esté rebosante, mi hermano. Que no esté llena, esté rebosante en esta hora. Tanto así la de Esteban, que les cantó sus verdades y vio la gloria de Dios antes de dormir. ¿Cuántos en esta hora quieren ser llenos de esta presencia? Oh, aleluya. ¿Cuántos? Estás lleno, hermana, estás llena, te felicito. Ahora mantente rebosante. Aleluya. Estás vacío, mi hermano. Hoy es día para que te llenes. Hoy es día para que Dios haga algo extraordinario en la vida de alguien que ha estado como vacío, que esta mañana no oró, que anoche se acostó sin orar. Oh, mi hermano, llénate. Llénate. En el nombre de Jesús voy a orar por alguien que necesite de esta llenura. Aleluya, en esta hora. Cierra tus ojos allí donde estás, mi hermano, y dile: Señor, manténme enchufado, manténme enchufada, manténme conectado a tu santa unción. En el nombre de Jesús, Señor, mi copa esté rebosante. Soberano Dios de la gloria, oh Padre celestial, bendito por los siglos. Mira, Señor, tu palabra que ha corrido, ha sido glorificada en esta mañana. Derrámate poderosamente, llénanos de tu presencia, Señor, a tal punto que rebose nuestra vida espiritual. Se llene, Señor, de ti, oh Dios
Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso y santo y sublime de Cristo, hay llenura para alguien a la distancia, para que tu presencia, Señor, sane, transforme, salve, edifique y llene a alguien en esta hora para gloria y honra de tu evangelio, Cristo amado, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Oh Padre, gracias por esta escuela dominical. Gracias, Señor. Mis